Hoy es el último día, hermanos, que les voy a predicar de Romanos. Ya emocioné a algunos, ¿verdad? Hoy es el último domingo de noviembre y hoy voy a concluir el capítulo 5 de Romanos. A partir del próximo domingo vamos a tener una nueva serie. Vamos a estudiar los distintivos del Mesías desde el libro de Isaías. Así que vamos a estar estudiando al profeta Isaías. Así que no se lo pierdan, hermanos. Vamos a tener 5 enseñanzas, diferentes hermanos, incluyendo al pastor Arturo. Vamos a estar predicando del libro de Isaías, pero vamos a descubrir los distintivos del profeta y Mesías desde el profeta Isaías. Así que no se lo pierdan, hermanos. Pero hoy quiero concluir entonces el capítulo 5 del libro de Romanos. Y bueno, ahí está la misa, hermanos. No lo olviden, pongan en silencio, por favor, su teléfono. A unos que confiaban en sí mismos como justos, voy a repetir eso. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mismo lugar, diferente mentalidad respecto a Dios y sobre sí mismos. Estaban en el templo, mismo lugar, pero ellos concebían a Dios de manera diferente y se concebían a sí mismos de manera diferente. ¿Dónde comenzó esto que nosotros vemos de los labios del Señor Jesucristo? ¿Dónde comenzó que 2 hombres van al templo, pero esos 2 hombres tienen concepciones diferentes de Dios y tienen concepciones diferentes de sí mismos? Eso les produjo 2 estilos de vida diferentes. Bueno, hoy, a la luz de Romanos capítulo 5, vamos a entender, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, hermanos, ¿dónde comenzó esta mentalidad? En el templo, mismo lugar, mentalidad diferente respecto a quién es Dios y quién soy yo, y lo que yo piense acerca de Dios y lo que piense acerca de mí mismo me produce un estilo de vida diferente. En nuestros días culpamos a las circunstancias. Yo soy así porque los otros... Denle, hermanos, complétenlo. A ver, yo soy así porque los demás me hicieron así, me provocan. Y un pastor dijo hace unos días que si usted aprieta una pasta de dientes, ¿qué sale? Pasta de dientes. Y usted solo tiene que aplastar la barrita y va a salir pasta. Así que los otros solo tienen que presionar un poquito y va a salir lo que hay aquí. Bueno, lo que hay aquí tiene que ver con mi mentalidad respecto a quién es Dios y quién soy yo. Así que a la luz de Romanos 12 vamos a responder eso. Por tanto, Romanos 5:12, por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el día de hoy vamos a ver que la humanidad o está en Adán o está en Cristo. Hace 8 días les dije, o estás sin Cristo o estás en Cristo. Bueno, hoy lo voy a explicar un poco más. O estás en Adán o estás en Cristo. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con moralidad, tiene que ver con una condición. O estás en Adán o estás en Cristo. La humanidad está en estos dos lugares. Desde la perspectiva de Dios, Él ve o los que están bajo Adán o los que están en Cristo. Pero no hay más. Vamos a ir entonces a esta porción. Por tanto, dice el texto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Solo quiero llamar su atención a esta frase, que Pablo dice, así la muerte pasó a todos los hombres, no dice, así el pecado pasó a todos los hombres. Guarda esa frase, porque voy a explicar eso un poquito más adelante. Dice que la muerte, las consecuencias pasaron a todos los hombres, pero Pablo no dice que el pecado pasó a todos los hombres. Así que algunos ya están como el pastor va a predicar una herejía. Pero denme unos minutitos y la quiero dejar para que nadie se duerma. Para que los que están pensando el pastor va a predicar una herejía, no se me duerma, ¿verdad? Muy bien. Hoy solo voy a mencionar 2 cosas. Esto es. La humanidad recibió una herencia de Adán y los creyentes recibimos una herencia de Cristo. Por lo tanto, o eres heredero de Adán o eres heredero de Cristo. De eso voy a hablar. ¿Okay? Muy bien, vamos a ir entonces al primero de estos textos. Ya leí 2 veces esto, así que quiero que ahora me acompañen ustedes. Solo el 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con estas expresiones? Pecado, muerte, algo que se inventaron los cristianos para enseñar lo que ellos creen. Porque yo no creo en el pecado, entonces seguramente se lo inventaron los cristianos para enseñar lo que ellos creen, y que quien no se adapte a lo que ellos creen son una bola de pecadores. Eso es lo que creemos, es lo que dice la Biblia. Bueno, partamos un poquito. Tenemos para entender a qué se refiere Pablo con pecado, porque nosotros tenemos una concepción errónea del pecado. Si usted le pregunta a alguien si es pecador, le va a decir, no, yo soy buena persona. Es más, vengo saliendo de misa, de reunión espiritual, ¿verdad? Así que nosotros no etiquetamos el pecado es algo que viene desde los orígenes. Así que para entender esto, quiero que vayamos al primer libro de la Biblia, Génesis, por favor. El primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 2. Y yo quiero explicar, ¿verdad?, de dónde surge, qué es pecado en la Biblia, porque yo no puedo definir el pecado lo define la Biblia. Entonces vamos a ir a eso. Y luego les quiero mostrar, y a la luz de algunos estudios, la verdad del pecado sin ser cristianos. Es decir, para hablar del pecado no tengo que ser cristiano, solo tengo que mirar la realidad de nuestros días. ¿Ok? Pero para que tengamos algo mucho más amplio, vamos a ir entonces a Génesis capítulo 2, versos 15 al 25, lo voy a leer muy rápido, hermanos, así que no me voy a detener a explicar las cosas que vamos a leer aquí, solo quiero mostrarles lo que había en el principio. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre, verso 15, capítulo 2 de Génesis, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, no olviden este primer mandamiento, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, como para demostrarle que en el trabajo no habría plenitud. Verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Se le da trabajo y le demuestra a Adán que incluso entregándose cuerpo, alma y espíritu al trabajo, no encontraría plenitud. Por eso el texto profundiza y dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se irán a vivir a la casa de los suegros. No, ¿verdad? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un principio de integridad. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tres cosas podemos ver aquí. Número uno, hermanos, quiero mencionar esto derivado de esta lectura que acabo de hacer. Que lo primero que nosotros vemos es la bondad de Dios revelada. Cuando nosotros leemos esto, nosotros encontramos que Dios hizo al hombre y lo rodeó de toda su bondad. Número uno. Número dos, le dio un propósito por el cual vivir. Y número tres, le diseñó a Eva para hacer su complementariedad. De tal manera que alguien dijo: por alguna razón Dios no diseñó una familia, diseñó a un matrimonio para mostrarles que ellos estaban completos el uno al otro. Ahora quiero decir que no sabemos cuánto tiempo ellos disfrutaron esta armonía. Se comunicaban con Dios, ellos estaban juntos, comenzaron a trabajar, comenzaron a labrar la tierra y vivían en completa armonía, tenían plena satisfacción, estaban el uno para el otro. El trabajo no vino como castigo por la caída, Dios ya les había dado trabajo. Y número dos, las relaciones sexuales no vinieron después de la caída, ¿verdad? Así que tenemos que entender esto. Y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Es decir, cuando el hombre y la mujer tienen esta intimidad, están uniendo algo más que sus cuerpos. Lo que Dios estaba viendo es una armonía en el hombre y en la mujer que implicaba sus emociones, su alma, su corazón, su cuerpo. Y luego dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No olviden esto, por favor, porque hacia allá voy a ir con el mensaje. Lo que Dios les dio a ellos era pleno, era puro, era limpio. Su relación con Dios estaba bien, y derivado de su relación con Dios, ellos estaban bien, Adán y Eva. El relato de Génesis, de esta porción, revela que las relaciones son esenciales para lo que significa el ser humano. Ello implica que, al contrario de lo que afirma la teoría del contrato social, los seres humanos no son individuos original e intrínsecamente desconectados. Las relaciones no son una invención posterior de individuos autónomos que pueden entablarlas o interrumpirlas a su antojo. Forman parte del orden
creado, porque ahora estamos viviendo un individualismo tremendo que se ve afectado hasta en las relaciones matrimoniales, por ejemplo, ¿verdad? Ahora está muy de moda el concepto de contrato, ya no es pacto. Entonces los jóvenes de hoy ya no se casan, ya solo van, se acuestan, porque hagamos un contrato, yo te ofrezco esto, tú me ofreces esto, y se acabó. Si algo no funciona, yo me puedo ir y buscarle por otro lado. Eso se llama contrato. Ahora está muy de moda entre los jóvenes el contrato, ya no es pacto, es decir, yo ya no me comprometo, ya no hay un pacto de fidelidad. En Estados Unidos ahora se está buscando mucho que las familias, sobre todo los padres, traten a sus hijos bajo contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre está obligado legalmente a cumplir con los hijos ciertos elementos, pero que cuando cumplen cierta edad el padre se puede, ¿verdad? Si ya tienes 18, vete de la casa, pero ya no hay una conexión emocional contigo. Ahora se está hablando mucho de eso en los Estados Unidos. Nuestras sociedades son muy individualistas, lo vemos reflejado en las iglesias también. Si yo no quiero ir a la iglesia, yo no necesito de mis hermanos. Pero te enfermas y sí pides oración, ¿verdad? Pero yo no necesito de la iglesia. Dios no nos hizo seres individualistas. Dios nos hizo seres con la necesidad de relacionarnos primero con Él, y derivado de esa relación con Él se definen nuestras relaciones familiares, sociales, políticas dentro de toda la sociedad. Okay. Entonces vean esto, hay una armonía. Capítulo 3, versos 1 en adelante, lo voy a leer de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. A partir de ese momento nosotros en la Biblia empezamos a encontrar las palabras pecado, muerte, enemistad. ¿Qué pasó en esta conversación? Por lo menos sucedieron tres cosas. La primera de ellas, hubo una alteración espiritual. Viene la pregunta: ¿con que Dios os ha dicho? La segunda es: no morirás. Y la tercera es: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué pasó aquella ocasión en el huerto? Esto es lo que pasó. Número uno, hubo una alteración espiritual, es decir, en la manera en que Adán y Eva concebían a Dios. En esa conversación cambió su manera de pensar. El gran pecado de Eva no fue comer la manzana. El gran pecado de Eva fue cambiar su forma de pensar respecto a Dios. Porque si tú cambias tu manera de pensar respecto a Dios, te va a producir un estilo de vida. Eso fue lo que pasó. El discurso del enemigo de la creación fue: Dios no es tan bueno como parece ser.
¿Sabe cuál es el discurso de nuestros días? Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tanta pobreza? Bueno, eso sigue siendo el discurso desde el huerto del Edén. Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tantas enfermedades? Y la gente, ese discurso ya me lo sé, me dice, mira pastor, si Dios fuera bueno, ¿por qué la gente se está muriendo de hambre en África? Bueno, ¿por qué usted se atraviesa un pedazo de carne de 350 pesos y no envía eso a África? ¿Sí explico la lógica? Esta fue la lógica de Satanás. Si Dios fuera tan bueno como tú crees que Él es, no te hubiera dado esta prohibición. ¿Sabe qué empezó a hacer Eva? Analizar. Por eso es que Dios no hizo robots. Dios puso conciencia y voluntad en nosotros. Porque si Él hubiese querido, quitaba de nosotros la conciencia y la voluntad, y entonces tendría una multitud de títeres adorándolo. Pero Dios no hizo eso. Dios hizo personas de carne y hueso con conciencia y voluntad, disposición. ¿Y qué fue lo que dijo Eva? Pues sí. Si Él fuera tan bueno como nos los ha mostrado durante este tiempo, ¡wow! ¡Qué sabiduría! Nunca lo había pensado así. Cuando ella cambió su mente respecto a quién es Dios, ¿saben qué hizo? Fue por el árbol, la planta, la fruta y la comió. Así que el pecado no fue haber comido del fruto, el pecado vino cuando cambió su mentalidad respecto a quién es Dios, porque lo que tú creas de Dios te va a producir un estilo de vida. ¿Recuerdan la palabra de impiedad? Impiedad es indiferencia a Dios. Y la indiferencia hacia Dios no necesariamente me hace una persona perversa, ¿verdad? No, solo es, Dios no existe, Dios no me importa, así que no pasa nada. Eso es lo que pasó. Número 2, hubo una alteración en sus relaciones. Por eso dije, tu concepción de Dios va a definir la manera en que te relacionas con el prójimo. ¿Quién te enseñó, verso 11, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer con la que antes compartía una unidad inalterable había sufrido un rompimiento. Entonces vio a la mujer, pero no solo a la mujer, ¿recuerdan? Ya había cambiado la mente de ellos. La mujer que tú me diste. O sea, Señor, yo estaba bien, pero hasta que se te ocurrió hacer a una mujer, me arruinaste. Es como cuando los matrimonios peleamos y decimos, sí, yo no soy así, pero tú me has hecho así. No, recuerden. Apriete la barra de la pasta y ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¡Pasta! Cuando cambias tu forma de pensar respecto a Dios, cambias tu forma de pensar respecto a los demás. Pero no solo eso, en tercer lugar, hubo una alteración en su concepción sobre sí mismos, conocieron que estaban desnudos. No solo cambia mi mente respecto a Dios, mi forma de pensar respecto a los demás y ahora cómo yo me percibo. Así que teníamos a Adán y Eva desnudos, y desnudo es desnudo, hermano. No vayan a pensar que andaban ahí con un taparrabo. O sea, desnudo es desnudo, creo que lo entendemos. Por eso dije, no sé si tengo que buscar en el hebreo qué quiere decir desnudo por si alguno no entiende. Desnudo es desnudo. Y se miraban, y la Biblia dice que no se avergonzaban. Ahora, cuando ellos comieron del fruto, sus cuerpos no fueron modificados. Pero la manera en que Adán vio a Eva le produjo vergüenza en él, y la manera en que Eva vio a Adán le produjo vergüenza, descontento con su cuerpo. Y a partir de ahí surgieron las cirugías estéticas.
sociedad. Pasa este filtro de Génesis capítulo 3 y mire las consecuencias. La gente tiene una concepción de Dios y derivado de eso producen un estilo de vida. Número 2, derivado de esa concepción de Dios, nos relacionamos con el prójimo. Y número 3, hoy más que nunca, dicen las estadísticas que hoy más que nunca, esta generación está descontenta con su cuerpo. Así que no es broma lo que dije, lo de las cirugías estéticas. Ahora, yo no estoy hablando de labio leporino. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando me miro al espejo, la generación de hoy ya no se siente satisfecha, no se acepta tal cual es. Entonces, vienen todos estos cambios. ¿Sabe de dónde vino eso? Por haber cambiado mi concepción acerca de quién es Dios. G.K. Chesterton dijo lo siguiente: el pecado original es la única doctrina empíricamente verificable. Basta con ir a un campamento con un grupo de chicos de secundaria, imagínense todo lo que pasaría, hablar con un agente de policía, o mejor aún, preguntar a alguien que viva con usted sobre sus pecados y fracasos. Los padres saben que no es necesario enseñar a un niño a decir mío. ¿Verdad que no? Los niños son egoístas por naturaleza. Y no es que los papás le dicen, mira, creo que ya es hora de enseñarle a ser egoísta al niño. Nuestra experiencia, dice un comentario, nuestra experiencia humana básica nos dice que algo está mal en el mundo. Incluso quienes tienen una visión separada del cristianismo secular saben que esto es cierto, que algo está mal, aunque no les guste la palabra pecado. Un autor, que estuve consultando estos días, cita a un investigador, Burton White, que lleva décadas dedicándose a la investigación empírica sobre los niños. Ahora, este investigador no es cristiano, ¿ok? Y dijo esto en uno de sus artículos. Este investigador que no es cristiano y que lleva muchos años investigando a los niños, dijo esto: a partir de los 15 o 16 meses, un bebé, a medida que su autoconciencia se hace más sustancial, algo en su naturaleza que no entendemos completamente, ¿ok? Y me gusta, no es creyente, y dijo, hay algo en la naturaleza de ese pequeño, de ese bebé, que no entendemos completamente, porque si decimos que es pecado ya la regamos, entonces mejor prefiero decir no entiendo. Algo en su naturaleza que no entendemos completamente le llevará a probar deliberadamente cada una de estas actividades prohibidas, específicamente para ver qué le será permitido y qué no. En otras palabras, comenzará a probar sistemáticamente desafiar la autoridad del adulto con quien vive. Sí, son bien lindos los bebés, ¿verdad que sí? Son bien tiernitos, ¿verdad? Hace rato saludamos a Génesis, de 4 meses, 3, 4 meses, ¿verdad? Bien bonita, ahí la traen. Y después de terminar de predicar, yo fui a saludar a sus papás y la veía y me acordé de esto. Y Génesis de 4 meses es una pecadora en potencia. No tendrán que explicarle el pecado. En su corazón solo va a florecer. Por eso les dije, si usted no cree en la Biblia, si alguien no cree en la palabra pecado, está bien. Explícame de otra manera la naturaleza que los estudiosos no alcanzan a entender de estas reacciones, de que un bebé siempre va contra la autoridad. Bueno, dice Pablo en Romanos, vamos a Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Le dije que guardar esa frasecita de que lo que pasó hacia los hombres fue la muerte y no el pecado, pero lo vamos a explicar de esta manera, ¿ok? Porque Pablo lo dice que la muerte pasó a todos los hombres, ¿por qué?
veamos. ¿Qué? ¿A quién le gusta el fútbol? Así que se apasiona. Gracias a Dios no tenemos. Sí, hay así apasionado por el fútbol. Bueno, ya no voy a preguntar a qué equipo le va porque no quiero divisiones en la iglesia. Miren, a mí me gusta el fútbol, pero no es algo que me apasione. Disfruto. Sobre todo si es el Barcelona contra el Real Madrid. De ahí en fuera está bien. Cuando un jugador anota un gol, ¿quiénes lo celebran? La afición, el equipo, el entrenador, su país, ¿verdad? ¿Y quién anotó el gol? Uno, ¿verdad? Si tienen delanteros, el bueno es ese, a veces es otro, pero por lo general, el que anota el gol es el delantero. Y no solo, obviamente, porque para que él llegue a la portería, todo el equipo tiene que estar ahí. Pero la anotación de ese gol hace que los que están en la banca, los han visto, ¿verdad? Salen y van y lo abrazan, lo cargan, hasta el portero, ¿verdad? Deja su portería y sale corriendo para ir a ver al que anotó el gol y abrazarlo. El entrenador, si es efusivo, de repente los europeos están así como, que bueno, sigan así para que no me lo goleen. Y aquí en México es así, ¿verdad? La gente en las casas, ¿verdad? Uno escucha, ¡ay! Y ya cayó otro gol, ¿verdad? Si el vecino no está viendo el partido, uno ya sabe que cayó un gol por los vecinos. Bueno, Pablo dice, así la muerte, así las consecuencias pasó a todos los hombres por cuanto todos son pecadores. El que está en la banca tal vez no está jugando en ese momento, pero es un jugador. El gol del delantero también le toca a él se lo atribuye. El entrenador no está ahí en la cancha jugando, pero él es parte de ese equipo. El gol de ese delantero también es de él, aunque en la pantalla nos aparezca como Messi, un gol desde el minuto 37, aunque ahí diga que fue Messi o que fue otro, el gol es para su equipo. Así la muerte, así las consecuencias pasaron a todos los hombres por cuanto todos nosotros somos pecadores. Estoy en el verso 12 apenas, imagínense, y tengo que llegar al 21. En segundo lugar, o estás en Adán o estás en Cristo. ¿Qué recibí de Adán? Muerte. Eso fue lo que recibí. Muerte. Veamos entonces, 15 en adelante, ¿qué puedo recibir de Cristo? ¿Qué recibimos de Cristo los creyentes? Pero antes, dice el apóstol Pablo, que antes de que Moisés recibiera la ley, ya había pecado. Y el pecado comenzó en Génesis 3. La ley fue dada con Moisés. Y Pablo dice que durante ese tiempo, desde el huerto hasta Moisés, ya había pecado. ¿Y qué fue lo que hizo la ley? Miren, es como si apagáramos la luz, viniéramos de noche aquí, apagamos la luz y les pedimos que armen el relajo posible con las sillas, avienten todo, ¿verdad? Pero no vemos nada porque está oscuro. ¿Sabe qué hizo la ley? De repente le decimos a Lázaro que prenda, él sería nuestro Moisés. Le decimos a Lázaro que prenda la luz. ¿Y saben qué veríamos? El caos que existe en medio de nuestra oscuridad. Pablo está diciendo que el caos estaba desde la caída en Génesis 3, pero no se hizo visible hasta que con la ley se nos prendió la luz y se hizo más evidente. Eso es lo que dice en el 20, por ejemplo, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, para que el pecado fuera más evidente. Nos prendieron la luz y nos dimos cuenta de todo el caos que tenemos con la ausencia de Dios. ¿Qué recibimos en Cristo? Vamos a ir entonces rápidamente a esta porción 15 al 17. Pero el don
No fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, no es don, es regalo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. ¿Qué recibí de Adán? Muerte. ¿Qué puedo recibir de Cristo? Número 1, la palabra es don, gracia. Por la gracia tenemos una nueva identidad. Miren, venir a la iglesia no te da una nueva identidad. Eso sí quiero afirmarlo desde el púlpito. Venir a la iglesia no te da una nueva identidad. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Que Adán y Eva cambiaron su concepción respecto a Dios y les produjo un estilo de vida. La nueva identidad la obtenemos cuando cambiamos nuestra concepción acerca de Dios y esa concepción nueva produce un cambio de vida. Así que no es la iglesia, no es el pastor, no importa si te han leído 50 libros de discipulado, si tú no cambias tu forma de pensar respecto a Dios, no hay una nueva identidad. Solo Cristo puede cambiar a nivel de la mente a una persona. Y los hábitos vienen como consecuencia de esa concepción acerca de Dios. Y esto es lo que Cristo puede hacer en nosotros. Él tiene el poder de cambiar mi forma de pensar respecto a Dios. Y derivado de esa concepción, se produce un estilo de vida diferente. Y eso solo lo da Cristo. Número 2. La obra de Adán resultó en condenación, la obra de Cristo resulta en justificación, ser declarado justo. Todo el mundo se encuentra en uno de estos dos estados. En el Evangelio tenemos una nueva identidad. Los creyentes ya no estamos en Adán, porque ha cambiado nuestra forma de pensar respecto a Dios. Ahora estamos en Cristo. Y un autor dice, hemos pasado del pantano al palacio, de las arenas movedizas a la roca. Y esto no sucede por venir a la iglesia, esto sucede por un regreso a quien es Dios. Número 3, de Adán heredé muerte, de Cristo heredé vida. La gracia de Dios no llega automáticamente. La experiencia de la nueva vida solo llega a quienes la reciben, a los que creen en Jesucristo. Así es como viene ese cambio. No llega por ir a la iglesia, hermanos. No sé por qué no. Una nueva vida no viene por venir a la iglesia. La nueva vida viene por un encuentro personal con Cristo. Y al cerrar, voy a regresar a la primera porción que yo leí para introducir este mensaje. Marcos 1, 14 y 15, el Señor Jesucristo se nos narra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, por tanto vayan a la iglesia, den sus diezmos, sus ofrendas. ¿No, verdad? ¿Qué dicen? El reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Arrepentirme de qué? Es una buena pregunta. Si alguien le preguntara a usted, ¿de qué me tengo que arrepentir? Soy buena persona. O sea, ¿de qué me tengo que arrepentir? Bueno, tenemos que regresar a Génesis capítulo 3. De haber rechazado a Dios, porque eso es pecado. De haber rechazado a Dios, y no estoy diciendo ese rechazo de, no, ya no creo en Dios. No. Estoy hablando de ese rechazo que es pasivo,
¿Recuerdan? Impiedad, que es una indiferencia a Dios. No necesariamente es un rechazo agresivo ni verbal, solo es vivo mi vida como si Dios no existiera. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Arrepentirme de qué? De haber rechazado a Dios y en su lugar haber levantado a otros dioses que te han llevado a vivir consecuencias terribles en todas las esferas de tu vida. Porque en el corazón del hombre hay un vacío que si no lo llena Dios, lo va a llenar cualquier otra cosa. Llámale persona, llámale filosofía, llámale religión, o me digas, no, yo no creo. Bueno, estás llenando, tú crees que no crees. Así que estás llenando ese vacío con algo que no es Dios. En el corazón del hombre hay un espacio que nadie más puede llenar. Es Dios. Cuando el ser humano saca a Dios de su vida, miren, no hay manera de que ese hueco quede vacío. O pones a otra persona o te pones a ti mismo. Esta fue la invitación de Satanás a Eva. Miren, yo creo que si le hubiera dicho, mira, saca a Dios de tu corazón y pon a Adán, Eva hubiera dicho, no, ese Adán está bien feo ahora. No, ¿saben qué dijo? ¿Estás seguro que es el Dios? Porque si tú sacas a Dios de tu vida, tú serás como Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? No le ofreció una nueva religión, no le ofreció una persona, le dijo, sienta tu yo en el centro de tu vida y tendrás satisfacción. ¿Y qué dijo? Caray, eso sí me interesa. Y aquí estamos, pagando las consecuencias, a veces a cada día de nuestras vidas. El Espíritu del Señor, dijo Jesucristo, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes cómo ve el Señor Jesucristo a los que siguen en Adán? Y disfrutando su pecado y diciendo, no necesariamente rechazando a Dios así feamente, solo es viven indiferentes a Dios. Pues aquí está Adán. ¿Sabes cómo ve el Señor Jesucristo a los que siguen sin Dios? Los ve así, como pobres y no económicamente. Los ve quebrantados, los ve cautivos y los ve ciegos y los ve oprimidos. No importa cuánta felicidad pregonen los que están en Adán, desde la perspectiva divina, esta es su realidad. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que, hermanos, de Adán recibimos esto y de Cristo recibimos esto. Pablo dice que con Adán yo disfrutaba el pecado y me entregaba a él. Por eso soy culpable, porque yo disfruto ser pecador. Porque esa es mi naturaleza. Y un bebé disfruta lo que hace, él ama ir en contra de sus papás. Yo como adulto, yo disfruto ir contra los preceptos de Cristo. Yo amo el pecado porque esa es la naturaleza de Adán. Así que soy culpable porque también disfruto el pecado. Pero Pablo dice, en Cristo me fue atribuida a mí su obediencia perfecta, incluso aunque yo no haya obedecido como Dios dice que debo obedecer. ¿Se dan cuenta? Pablo dice que la obediencia de Cristo me fue atribuida a mí, a pesar de que yo no vivo completamente entregado a Cristo. Ahora le pertenezco a Él y Dios me ha tomado a mí como si yo le hubiese obedecido perfectamente. ¿Recuerdan los dos hombres que llegaron al templo a ver? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Así que estaban en el templo
pero confiaban en sí mismos, no en Dios. Y uno de ellos se puso a orar y le dijo: Señor, yo te alabo y te doy gracias, porque la verdad es que no te necesito. Esa fue su oración. ¿Saben por qué oró así? Porque eso es lo que él pensaba de Dios. ¿Saben por qué menospreció al otro? Porque si menosprecias a Dios, lo siguiente que viene es menosprecio al prójimo. Y lo siguiente que viene es un autorrenosprecio. Así que no quisiera que esta tarde alguien se vaya a casa pensando: Señor, yo te doy gracias. Porque yo no te necesito. El Evangelio mantiene dos verdades. Número uno, Dios es santo, por lo que nuestros pecados requieren que seamos castigados. Y el Evangelio nos dice: eres más pecador de lo que te atreves a creer. Olvidar esto conduce a la licencia y permisividad, a lo que podríamos llamar libertinaje. Que Dios es santo y yo soy pecador. Si yo paso por alto esto, hermanos, me voy a entregar al pecado. Número dos, Dios es misericordioso, por tanto en Cristo nuestros pecados son resueltos. El Evangelio también nos dice: eres más aceptado en Cristo de lo que jamás te atreviste a esperar. Olvidar esto nos lleva al legalismo y al moralismo. Esto es lo que estos dos hombres que llegaron al templo a orar estaban experimentando. A uno se le olvidó que Dios es santo y que Él es pecador. El otro tenía tan presente que Dios era tan santo y que a la misma vez era tan misericordioso, pero que tal vez había un espacio en la puertecita para poder entrar a ese lugar santo y misericordioso. El otro que llegó pensando: no necesito a Dios, ese no vio ni puertas en la entrada, ese dijo: aquí voy. Y el Señor Jesucristo dijo: el otro regresó a casa justificado, en paz. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. De hecho, déjenme cerrar con esto: somos peores de lo que pensamos. Pero según Romanos 3:21 al 5:21, los que están en Cristo son amados y aceptados mucho más de lo que podríamos imaginar. Eso es el Evangelio. Soy peor de lo que pienso, pero soy más amado